¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los límites de tu fe? ¿Hasta dónde llegarías para defender tus creencias cuando el mundo entero parece decidido a borrar tu identidad espiritual? Hay historias que no solo se cuentan, sino que resuenan en el alma, recordándonos que la luz puede nacer en la oscuridad más profunda. Si buscas comprender estos momentos decisivos en el camino humano con Dios, suscríbete a nuestro canal Caminos Cristianos y recorre con nosotros estos senderos de valentía y fe. Ahora escucha con atención, porque lo que estamos a punto de revelar no es solo historia, es un testimonio de cómo el cielo responde cuando la tierra clama a él. Corría el siglo segundo santo, y una densa y fría sombra se cernía sobre Judea. No era la sombra de nubes ni montañas, sino la de un imperio y un rey que se atrevía a llamarse Dios manifestado. Antíoco IV, Epífanes, gobernante del imperio seleucida, no solo deseaba el territorio judío, codiciaba sus almas. Una orden real, impulsada por el orgullo helenístico, decretó que la cultura griega, con sus dioses de piedra y su filosofía antropocéntrica, debía reemplazar la alianza milenaria de un pueblo con su creador. Fue una guerra silenciosa, librada no en campos de batalla, sino en los hogares, en las sinagogas y en los corazones de cada familia que guardaba la ley de Moisés. La opresión de Antíoco no se conformaba con la sumisión pasiva, exigía la apostasía activa, la traición pública a la fe. La práctica de la circuncisión, el sello del pacto en el cuerpo de un niño, se convirtió en un delito capital, y las madres eran ejecutadas con sus hijos atados al cuello. Guardar el Sabbat, el día sagrado de descanso, era un acto de rebelión que conllevaba la muerte. La simple posesión de un rollo de la Torá se consideraba traición al rey. El punto culminante de esta arrogancia espiritual ocurrió en el lugar más sagrado de la tierra, el Templo de Jerusalén. Allí, por orden de Antíoco, se erigió un altar pagano sobre el altar del holocausto y se sacrificó un cerdo, un animal impuro, a Zeus. La abominación de la desolación, profetizada por Daniel, ya no era una visión del futuro, era una realidad blasfema y dolorosa. El impacto de la profanación del templo trascendió con creces un acto político. Fue una herida abierta en el alma colectiva de Israel. Para el judío fiel, el templo no era solo un edificio de piedra, sino el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, el lugar donde la presencia de Dios moraba tangiblemente. La abominación de Antíoco se percibió, por lo tanto, como una violación cósmica, un acto que no solo insultaba al pueblo, sino que también desafiaba al mismísimo creador del universo. En las calles de Jerusalén y en los pueblos de Judea reinó un silencio denso. El sonido de los cánticos de los levitas fue reemplazado por el ruido de los soldados griegos, y el humo del incienso sagrado dio paso al olor profano de los sacrificios paganos, llenando el aire con un testimonio constante de la humillación de su Dios y de su nación. En los hogares, la fe se convirtió en un secreto susurrado. Los padres enseñaban la ley a sus hijos en la oscuridad, temerosos de que una palabra escuchada por un vecino pudiera significar la muerte de toda la familia. La nación se dividió internamente como los ejércitos extranjeros jamás podrían. Había quienes, por miedo o ambición, abrazaron el helenismo, asistiendo a gimnasios griegos, adoptando sus costumbres e incluso intentando revertir quirúrgicamente la circuncisión para borrar la marca de su lealtad. Y había quienes se negaban a ceder, quienes preferían la muerte a la traición. Para ellos, cada amanecer era una prueba, cada orden de un oficial seleucida, una elección entre la vida terrenal y la fidelidad eterna, creando una tensión insoportable que preparaba el terreno para una confrontación inevitable.
El propio Antíoco Epífanes, en su lejana capital, veía la resistencia judía no como un acto de fe, sino como una obstinación ignorante y bárbara. En su mente era un misionero de la civilización, un portador de la luz de la razón griega para un pueblo atrasado, atado por un Dios invisible y leyes arcaicas. No podía comprender la naturaleza de una fe que exigía lealtad exclusiva. Para él, quien se autoproclamaba Dios manifiesto, la negativa de los judíos a adorarlo a él y a los dioses del panteón griego era una afrenta personal, un desafío directo a su autoridad y a su propia identidad divina. Todo judío que moría por su fe era, para Antíoco, no un mártir, sino un necio que se interponía en el inevitable camino del progreso y la unidad imperial. En el reino invisible, sin embargo, la batalla tenía contornos mucho más claros y antiguos. La campaña de Antíoco no fue simplemente fruto de la arrogancia de un hombre, fue la manifestación de un poder espiritual antagónico que desde tiempos antiguos se había opuesto al pacto de Dios con Israel. La profanación del templo fue una estrategia espiritual para cortar el linaje prometido, para contaminar la tierra y el pueblo del que vendría el Mesías. Cada altar pagano erigido en Judea funcionó como un portal, un punto de anclaje para entidades que buscaban desviar el culto debido al Creador. La lucha por la supervivencia de la fe judía fue, de hecho, una confrontación directa con principados y potestades que operaban en todo el imperio seleucida, lo que hizo que la resistencia no fuera una opción, sino un deber espiritual. Las órdenes del rey se cumplieron con crueldad metódica, diseñadas para quebrantar la resistencia judía mediante el miedo. Historias de martirio comenzaron a extenderse por las colinas de Judea, no como relatos de derrota, sino como testimonios de una fuerza que los griegos no podían comprender. En Jerusalén, un anciano y honorable escriba llamado Eleazar, de 90 años, fue arrastrado a la plaza pública. La orden fue simple y humillante: comer el cerdo prohibido por la ley. Cuando se negó, intentaron meterle la carne a la boca, pero la escupió. Le ofrecieron la oportunidad de fingir, de salvar su vida con un pequeño acto, pero se negó a convertirse en un obstáculo para los más jóvenes, prefiriendo una muerte honorable a una vida manchada por la hipocresía y la desobediencia. Su ejecución pública fue un espectáculo de brutalidad, pero su valentía se convirtió en una semilla. El testimonio de Eleazar fue seguido por uno de los actos de fe más conmovedores de aquella época oscura. Una madre y sus 7 hijos fueron arrestados y llevados ante el mismísimo Antíoco, quien les ordenó quebrantar la ley bajo amenaza de la tortura más atroz. Uno a uno, los hijos, animados por la fe inquebrantable de su madre, rechazaron la orden del rey y confesaron su esperanza en la resurrección, declarando que el Rey del universo los resucitaría a la vida eterna. La madre observó con un dolor incomprensible cómo sus hijos eran mutilados y asesinados. Sin embargo, su espíritu no se quebró. Los exhortó hasta el final, hablándoles en su lengua materna, recordándoles al Dios que los formó en el vientre materno y que fue fiel para devolverles la vida. En lugar de aplastar la rebelión, estos actos regaron el suelo de Judea con la sangre de los mártires, y una santa indignación comenzó a hervir bajo la superficie de la sumisión forzada. La estrategia de Antíoco fue metódica y totalitaria. Comprendió que no bastaba con tomar la capital y profanar el templo. Era necesario erradicar la fe judía en cada aldea, en cada hogar. Por lo tanto, envió a sus oficiales por toda Judea con la tarea de imponer la apostasía a nivel local. En cada plaza del mercado, en cada cruce de caminos, se erigía un altar pagano. Los habitantes eran entonces reunidos por la fuerza,
y uno de ellos era elegido para ofrecer el sacrificio prohibido, un acto que contaminaría a toda la comunidad, haciéndola cómplice de la abominación. Era un sistema de terror psicológico y espiritual, diseñado para quebrantar la voluntad del pueblo, obligándolo a elegir entre la obediencia a Dios y la lealtad visible al rey. Una elección que para muchos significaba elegir entre dos formas de muerte. La noticia de la llegada de los funcionarios del rey se propagó a toda velocidad, sembrando una ola de terror y angustia. Las comunidades se enfrentaban a un dilema imposible: resistir y enfrentarse a una aniquilación segura, u obedecer y sufrir la muerte espiritual, traicionando la alianza que definía su propia existencia. La presión que había comenzado en Jerusalén se extendía ahora hacia el interior, a las aldeas de montaña y las ciudades de las llanuras. Y fue en uno de estos pequeños y tranquilos pueblos, llamado Modín, un lugar sin gran importancia política ni militar, donde finalmente se alcanzaría el punto álgido de la historia. Fue allí, lejos del esplendor profanado del templo, donde se decidiría el destino de una nación, no por un rey en su trono, sino por un anciano sacerdote ante un altar pagano. En la pequeña ciudad de Modín vivía un hombre llamado Matatías, sacerdote del linaje de Joiarib, de edad avanzada. No era ni guerrero ni político, sino un hombre cuya vida había estado dedicada al servicio del Dios de Israel. Las noticias que llegaban de Jerusalén y de las demás ciudades de Judea lo habían llenado de un profundo dolor, una angustia que lo consumía día y noche. Se había rasgado las vestiduras y se había cubierto de cilicio, no como un ritual público, sino como la expresión externa de un alma en duelo. Para Matatías, la profanación del templo y la apostasía forzada de su pueblo no eran meras tragedias nacionales. Eran afrentas personales, como si estuviera presenciando la violación de un miembro de su propia familia. En su corazón, el celo por la ley ardía como un fuego, una santa indignación que esperaba solo el momento señalado por Dios para manifestarse. Este momento llegó en un día aparentemente normal, pero destinado a cambiar el curso de la historia. El oficial del rey, un hombre llamado Apeles, llegó a Modín con una pequeña guarnición de soldados. Su expresión era la de un burócrata que seguía órdenes, ajeno a la tormenta espiritual que su presencia provocaba. En la plaza del pueblo, ante las miradas asustadas y silenciosas de los habitantes, se erigió rápidamente un altar pagano. Con voz clara y firme, el oficial leyó el decreto real e instó al pueblo a ofrecer sacrificios a los dioses del imperio. Reconociendo a Matatías como una figura de autoridad y respeto, el oficial se dirigió a él primero, ofreciéndole oro, plata y la amistad del rey si daba ejemplo, con la esperanza de que la sumisión del sacerdote asegurara la obediencia de todos los demás. La oferta del oficial seleucida flotaba en el aire, cargada con el peso de la apostasía y la promesa de seguridad. El silencio de la multitud era un vacío de miedo, donde cada hombre libraba una silenciosa batalla en su propia alma. Pero la voz de Matatías, cuando finalmente resonó, no era la de un hombre vacilante, era un trueno. Levantó la mano no para aceptar la oferta, sino para rechazarla con una fuerza que hizo retroceder al oficial. Aunque todas las naciones bajo el gobierno del rey le obedezcan y abandonen el pacto de sus padres, declaró para que todos pudieran oír: yo, mis hijos y mis hermanos permaneceremos fieles al pacto de nuestros antepasados. Que Dios no permita que abandonemos la ley y los mandamientos. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Las palabras desafiantes de Matatías, la tensión en la plaza se rompió de forma inesperada. Un judío de la ciudad de Modín, cuyo corazón se había debilitado por el miedo,
o seducido por las promesas del helenismo, se adelantó hacia el altar. Su acto fue una clara señal de sumisión a la orden real, una traición pública a todo lo que Matatías acababa de defender. Al ver esto, el fuego del celo divino que ardía en el pecho del anciano sacerdote estalló con una furia incontrolable. En un movimiento rápido y letal, impulsado por una santa indignación, Matatías avanzó y, delante de todos, mató al apóstata en el altar pagano. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, se volvió contra el oficial del rey, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar, y lo mató también, silenciando la voz de la opresión en su ciudad. Plaza Modín quedó paralizada en un silencio atónito, roto solo por el sonido de la sangre goteando sobre las piedras. El olor a muerte se mezcló con el del sacrificio pagano inacabado. Los pocos soldados de la guarnición, sorprendidos por la repentina y feroz violencia de un anciano, dudaron. En ese momento crucial, el acto de Matatías dejó de ser un simple asesinato para convertirse en una declaración de guerra. Con el arma aún en la mano, se volvió hacia su pueblo, y su voz, antes un trueno de indignación, se convirtió en un llamado a la acción. Que todo aquel que sea celoso de la ley y quiera guardar la alianza, me siga, gritó. No era una petición, sino una orden nacida de una autoridad espiritual que trascendía cualquier poder terrenal. No había tiempo para deliberaciones ni debates. El camino de regreso a la normalidad se había cerrado para siempre con la sangre del oficial del rey. Matatías sabía que la represalia del imperio seleucida sería rápida y despiadada. La ciudad de Modín, antaño un hogar, era ahora una trampa mortal. Él, sus 5 hijos, Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán, y sus familias reunieron lo que pudieron, y al amparo de la confusión y el miedo que se habían extendido por toda la ciudad, huyeron. Su refugio no sería otra ciudad, sino las montañas áridas y las cuevas ocultas de Judea, un territorio salvaje e implacable. Dejaron atrás sus hogares y sus vidas como sacerdotes para convertirse en fugitivos, comenzando una nueva y peligrosa fase de su existencia, donde la supervivencia dependería de su astucia y, sobre todo, de la protección del Dios en cuyo nombre lo habían arriesgado todo. La vida en las montañas era dura e implacable, una prueba diaria de supervivencia que despojaba a los hombres de toda comodidad e ilusión, dejando solo la esencia de su fe. Matatías y sus hijos, acostumbrados a la vida ordenada de una ciudad sacerdotal, ahora dormían en cuevas frías y cazaban, con el oído constantemente atento al sonido de las patrullas griegas. Sin embargo, este desierto inhóspito se convirtió en su santuario y su campo de entrenamiento. Lejos de la influencia corruptora de las ciudades helenizadas, redescubrieron una dependencia total de Dios. Y poco a poco, la llamada pronunciada en la plaza de Modín comenzó a ser respondida. Desde otras aldeas y pueblos, hombres que compartían su celo por la ley comenzaron a llegar en pequeños grupos, viajando de noche, arriesgándolo todo para unirse a la causa que ahora tenía un líder y un refugio. El grupo que se formó en torno a Matatías no era, al principio, un ejército, sino una congregación de hombres celosos. Su primera guerra no fue contra las legiones de Antíoco, sino contra la apostasía dentro de su propio pueblo. Se convirtieron en un movimiento de purificación. En rápidas y precisas incursiones nocturnas, descendieron de las montañas a las aldeas vecinas. Dondequiera que encontraban un altar pagano, lo demolían y lo hacían pedazos. Dondequiera que encontraban familias que habían abandonado el pacto por miedo, circuncidaban a la fuerza a sus hijos, restaurando el sello del pacto a punta de espada. Estos eran actos de violencia justa, vistos por ellos no como crueldad,
sino como una intervención divina necesaria para evitar que el alma de Israel se entregara por completo a la idolatría. El liderazgo de Matatías no duraría mucho. El peso de la edad, sumado a la rigurosa vida en las montañas y la constante presión de la persecución, comenzó a pasar factura. Sintiendo que sus días se acercaban a su fin, reunió a sus 5 hijos. En ese refugio rocoso, lejos de toda comodidad, el anciano sacerdote se preparó para transferir la responsabilidad de la guerra santa que había comenzado. No había desesperación en sus ojos, solo la claridad de quien comprende su papel en el plan divino y sabe que su parte está completa. Miró los rostros de sus hijos, cada uno forjado en el fuego de esa rebelión, y supo que la chispa que había encendido en Modín no se extinguiría con su muerte, sino que se convertiría en una llama bajo su liderazgo. Con sus últimas fuerzas, Matatías pronunció su testamento espiritual y estratégico. Los exhortó a ser celosos de la ley y a dar la vida por la alianza de sus padres, recordándoles a los héroes de la fe que los habían precedido. Y entonces, con una sabiduría que parecía venir directamente del cielo, asignó a cada uno su papel. Simón, vuestro hermano, dijo, sé que es un hombre de consejo, escúchenlo siempre y será un padre para vosotros. Entonces fijó su mirada en su tercer hijo, Judas, cuya fuerza y coraje ya eran legendarios entre ellos. Y Judas, Macabeo, declaró, un hombre valiente y fuerte desde su juventud será vuestro comandante y luchará la guerra por el pueblo. Con esta bendición profética, Matatías entregó su espíritu. El padre de la rebelión había muerto, pero la rebelión misma estaba a punto de encontrar a su mayor guerrero. Con la muerte de su padre, el manto del liderazgo militar recayó en Judas, y la naturaleza de la rebelión cambió. Donde Matatías había sido la chispa de celo que encendió el fuego, Judas se convirtió en el martillo que lo forjaría en un arma. Poseía una rara combinación de cualidades, la profunda piedad de un sacerdote y la astucia de un estratega militar nato. Organizó a los grupos rebeldes dispersos en una fuerza de combate cohesionada, enseñándoles a luchar no como una turba enfurecida, sino como un ejército disciplinado. Sobre todo, institucionalizó la fe como su principal táctica de guerra. Antes de cada enfrentamiento, por inminente que fuera, Judas reunía a sus hombres para orar y ayunar, recordándoles constantemente que la batalla no era suya, sino de Dios, y que el Señor podía salvar con pocos o con muchos. La primera prueba de su liderazgo llegó rápidamente. Apolonio, gobernador seleucida de Samaria, despreciaba a los rebeldes, considerándolos poco más que bandidos escondidos en las montañas. Reuniendo un ejército numeroso y bien armado, marchó sobre Judea, con la intención de aplastar la insurrección de una vez por todas. Esperaba una victoria fácil contra campesinos y sacerdotes. Sin embargo, lo que encontró fue el genio táctico de Judas. Conociendo cada grieta y desfiladero de su tierra, Judas preparó una emboscada mortal. Atrajo a las fuerzas de Apolonio hacia un terreno desfavorable y en el momento preciso atacó con una ferocidad abrumadora. El ejército seleucida, sorprendido e incapaz de aprovechar su superioridad numérica, fue derrotado. Apolonio murió en batalla y Judas tomó la espada del general enemigo para sí, un trofeo que usaría en todas las batallas futuras, como señal visible de que Dios había comenzado a entregar a sus enemigos en sus manos. La noticia de la muerte de Apolonio y la aniquilación de sus fuerzas combatientes resonó por toda la región, llegando a oídos del alto mando seleucida. La rebelión judía, previamente considerada una molestia local, fue reclasificada como una seria amenaza para la estabilidad de la provincia. La respuesta del imperio fue inmediata y mucho más contundente. Un experimentado general llamado
Seram, comandante del ejército selesirio, recibió la tarea de aplastar la revuelta. Reunió un ejército aún mayor y mejor equipado, confiando en que la fuerza bruta y la disciplina militar griegas prevalecerían donde la arrogancia de Apolonio había fracasado. El objetivo de Seram no era solo derrotar a los rebeldes, sino aniquilar su movimiento y restaurar el terror que había asegurado la sumisión de los pueblos conquistados. Cuando Judas y sus hombres vieron acercarse el ejército de Sharam, la moral impulsada por su victoria anterior se desplomó. La realidad de su situación los abrumó con un peso aplastante. Eran pocos, estaban mal armados y exhaustos, frente a un enemigo profesional, bien alimentado y con una gran superioridad numérica. Cerca de la subida a Bet Orón, un lugar de importancia histórica para las batallas de Israel, sus hombres se acercaron a Judas con el miedo reflejado en sus rostros. ¿Cómo podemos, siendo tan pocos, luchar contra una multitud tan grande y no fuerte? Preguntaron, expresando la duda que asaltaba el corazón de todos. La lógica humana dictaba que la batalla era imposible, una misión suicida. Ante las dudas de sus hombres, Judas no mostró ira ni miedo. Su confianza no residía en su propia fuerza, sino en una realidad espiritual que sus soldados habían olvidado momentáneamente. Los miró a cada uno y habló con la autoridad de quien conocía íntimamente a su Dios. Al cielo no le importa si salvas con muchos o con pocos, dijo con una calma que contrastaba con la inminencia de la batalla. Si salvas con muchos o con pocos. La victoria en la guerra no depende de la multitud del ejército, sino de la fuerza de lo alto. Luego redefinió la naturaleza del conflicto, elevándolo más allá de una simple lucha por la supervivencia. Vienen contra nosotros llenos de insolencia e impiedad para destruirnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Pero nosotros luchamos por nuestras vidas y por nuestras leyes. El Señor mismo los aplastará ante nosotros. Por lo tanto, no les teman. Las palabras de Judas fueron como agua para un alma sedienta. El miedo que paralizaba a sus hombres fue reemplazado por un coraje sobrenatural, la convicción de que eran, en verdad, el ejército del Dios viviente. Con ánimos renovados se posicionaron para la batalla. Judas, una vez más, aprovechó el terreno. Esperó a que la vanguardia del ejército de Sharam comenzara a ascender el paso de Bet Orón, un sendero estrecho y traicionero donde una gran fuerza militar se vuelve vulnerable. En el momento preciso, dio la orden de atacar. Los judíos cayeron sobre el enemigo con la fuerza de una avalancha, un ataque sorpresa desde una posición superior. La confusión se instaló en las filas seleucidas. Atrapados en la empinada subida, sin margen de maniobra, los soldados de Sharam fueron masacrados. El general fue asesinado y lo que quedaba de su ejército se dispersó en una huida desesperada. Se obtuvo la segunda victoria imposible, el Tours. Nombre de Judas Macabeo y la fama de sus victorias imposibles se extendieron por Judea y más allá, llegando finalmente a la capital del imperio. Para Antíoco, para Epífanes, la noticia de la derrota y muerte de dos de sus comandantes no solo fue un revés militar, sino una ofensa intolerable a su majestad y divinidad. Enfurecido, comprendió que las fuerzas locales eran insuficientes para hacer frente a la obstinada fe de los judíos. Esta vez no enviaría un gobernador ni un general regional. Movilizaría el abrumador poder del propio imperio. Antíoco encargó a Lisias, un noble de su máxima confianza y regente de una vasta porción del reino, que ejecutara una solución definitiva al problema judío. Exterminar la rebelión, vender a los supervivientes como esclavos y borrar la nación de la memoria, repoblando la tierra con extranjeros. Lisias, cumpliendo las órdenes del rey, organizó una fuerza expedicionaria a una escala nunca vista en la región. 40.000 soldados de infantería,
Veteranos y mercenarios curtidos en la batalla y 7.000 jinetes se reunieron bajo el mando de 2 generales de élite, Nicanor y Gorgias. Era un ejército diseñado no para la batalla, sino para la aniquilación. La confianza en la victoria era tan absoluta que un gran número de traficantes de esclavos acompañó el campamento militar, trayendo consigo cadenas y dinero para comprar a los cautivos judíos que serían el botín de guerra. Esta formidable horda marchó y acampó en las llanuras de Emaús, una posición estratégica desde la que pretendían asaltar las montañas y dar caza a Judas y sus seguidores hasta el último hombre. Cuando la noticia del tamaño del ejército de Lisias llegó al campamento rebelde, el terror amenazó con instalarse permanentemente. Esta vez, el enemigo no solo era más grande, era una fuerza de exterminio. Judas Macabeo, observando desde lejos el resplandor de miles de fogatas en el campamento de Emaús, supo que la lógica humana y la estrategia militar habían llegado a su límite. La supervivencia de su pueblo no la decidiría la espada, sino el cielo. No reunió a sus capitanes para un consejo de guerra, sino que convocó a todo su pueblo a una asamblea de oración. El lugar elegido fue Mizpa, un lugar cargado de significado espiritual, donde el profeta Samuel había reunido a Israel siglos antes para arrepentirse y clamar a Dios antes de una batalla decisiva. Con el templo de Jerusalén profanado, Mizpa se convirtió en el santuario al aire libre de una nación desesperada. Allí, en Mizpa, con el campamento enemigo visible a lo lejos, el ejército judío realizó un acto de rendición total. Ayunaron todo el día, se vistieron de luto y se pusieron cenizas sobre la cabeza en señal de duelo y humillación ante Dios. Desplegaron un rollo de la ley como para mostrarle al cielo el pacto por el que estaban dispuestos a morir. Y entonces gritaron al unísono un lamento que resonó por las colinas. ¿Qué haremos con esto? ¿A dónde lo llevaremos? Su santuario está pisoteado y profanado, y sus sacerdotes lloran y son humillados. Fue el reconocimiento de su absoluta impotencia, el vaciamiento de toda confianza en sí mismos. Antes de planear el primer movimiento de batalla, se pusieron completamente en manos del Dios de Israel, transformando su campamento de guerra en un altar de súplica. Tras el tiempo de luto y súplica, Judas se puso de pie, y el ambiente pasó de la humillación a la acción. Organizó a sus 3.000 hombres y, siguiendo la ley de Moisés, emitió una proclamación. Cualquier hombre que hubiera construido una casa recientemente, plantado una viña, se hubiera casado o simplemente tuviera miedo, era despedido y se le permitía regresar a casa. Esto no fue un acto de debilidad, sino de profunda fe, una demostración de que su confianza no residía en el número de sus soldados, sino en la soberanía de Dios. A los que quedaron, un ejército purificado de hombres plenamente comprometidos, les dio una orden simple y directa. Prepárense para la batalla y sean hombres valientes. Es mejor para nosotros morir en la batalla que ver la ruina de nuestra nación y nuestro santuario. Sea cual sea la voluntad del cielo, Él la hará. Esa misma noche, la inteligencia militar de Judas resultó tan crucial como su fe. Los exploradores informaron que el general Seleucida Gorgias, con un destacamento de 5.000 de los mejores soldados de infantería y 1.000 jinetes, se preparaba para un ataque nocturno sorpresa contra el campamento judío. Al oír esto, Judas concibió uno de los planes más audaces de la historia militar. En lugar de reforzar las defensas y esperar el ataque, decidió usar la estrategia del enemigo en su contra. Ordenó que las fogatas en Mizpa se mantuvieran encendidas durante toda la noche para engañar a Gorgias y hacerle creer que los judíos aún estaban allí. Mientras tanto, al amparo de la oscuridad, Judas marchó con todo su ejército, no para huir,
sino para eludir las fuerzas de Gorgias y marchar hacia el campamento principal, ahora debilitado, en Emaús. El plan de Gorgias se desarrolló tal como Judas había predicho. El general Seleucida y su fuerza de élite llegaron al campamento de Mizpa en plena noche, listos para una masacre. Lo que encontraron fue un silencio desconcertante y fogatas que iluminaban las tiendas vacías. La confusión inicial se convirtió rápidamente en una suposición arrogante. Gorgias concluyó que los judíos, aterrorizados por la noticia de su llegada, habían huido a las montañas. En lugar de reconsiderar su posición o regresar a su base, cometió un error fatal. Ordenó a sus hombres que los persiguieran por las colinas, adentrándose en la oscuridad, en una inútil búsqueda de un ejército que ya no estaba allí. Mientras Gorgias se perdía en el desierto, a cada paso alejaba a las mejores tropas del imperio del lugar donde estaba a punto de librarse la verdadera batalla. Al amanecer, el ejército de Judas, tras una marcha forzada durante la noche, llegó a las colinas que dominaban el campamento principal de Emaús. La vista era intimidante, una ciudad militarizada, repleta de soldados y fortificaciones. Pero Judas sabía que la ausencia de Gorgias y la certeza de una victoria fácil lo debilitaban. Sin dudarlo, dio la orden. Los toques de las trompetas sagradas rompieron el silencio matutino, y los 3000 judíos descendieron sobre el campamento enemigo con un grito de guerra, invocando el nombre de Dios. El ataque fue tan repentino y desde una dirección tan inesperada que el pánico se extendió como un reguero de pólvora entre las filas seleucidas. Desorganizados, sin su comandante más agresivo y despertados del sueño, los soldados del vasto ejército imperial apenas lograron formar una línea defensiva. La resistencia del ejército seleucida se desmoronó por completo. Lo que debería haber sido una fuerza de aniquilación se convirtió en una turba aterrorizada, con soldados que abandonaron sus armas y huyeron desesperados por la llanura. El campamento, con toda su vasta riqueza, provisiones y el dinero de los traficantes de esclavos, quedó a merced de los vencedores. Para los soldados judíos, muchos de los cuales eran campesinos pobres que lo habían dejado todo atrás, la tentación de saquear el campamento era inmensa. Pero Judas Macabeo demostró en ese momento que su liderazgo iba más allá de la táctica. Cabalgó entre sus hombres, con la voz resonando por encima de la euforia de la victoria, con una orden severa: no os apresuréis a tomar el botín, porque la guerra aún no ha terminado. Gorgias y su ejército están en las montañas. Mantened vuestras posiciones. La resistencia del ejército seleucida se desmoronó por completo. Lo que debería haber sido una fuerza de aniquilación se convirtió en una turba aterrorizada, con soldados que abandonaron sus armas y huyeron desesperados por la llanura. El campamento, con toda su vasta riqueza, provisiones y el dinero de los traficantes de esclavos, quedó a merced de los vencedores. Para los soldados judíos, muchos de los cuales eran campesinos pobres que lo habían dejado todo atrás, la tentación de saquear el campamento era inmensa. Pero Judas Macabeo demostró en ese momento que su liderazgo iba más allá de la táctica. Cabalgó entre sus hombres, con la voz resonando por encima de la euforia de la victoria, con una orden severa: no os apresuréis a tomar el botín, porque la guerra aún no ha terminado. Gorgias y su ejército están en las montañas. Mantened vuestras posiciones. Solo cuando el último soldado enemigo desapareció en el horizonte, Judas dio permiso para recoger el botín. Sus hombres, disciplinados hasta el final, regresaron al campamento devastado, y lo que encontraron superó todas sus expectativas. Había oro, plata, ropas de azul y púrpura, y una inmensa cantidad de armas y provisiones.
El dinero que los traficantes de esclavos habían traído para comprar a los hijos de Israel como cautivos, ahora servía para financiar su guerra por la libertad, una ironía orquestada por la mano de la providencia. Regresaron a su refugio en la montaña no en silencio, sino cantando himnos de alabanza y gratitud. Y el Sabbat que siguió se observó con una alegría y solemnidad no vistas en la tierra de Israel en mucho tiempo, pues la mano del opresor había sido severamente quebrantada. La victoria en Emaús marcó un punto de inflexión decisivo en la guerra. La noticia de la aniquilación de tan poderoso ejército imperial conmocionó al gobierno seleucida y le dio a Judas lo que más necesitaba: tiempo. Lisias, humillado y con sus fuerzas mermadas, se vio obligado a retirarse a Antioquía para reagruparse y planear una nueva invasión, dejando Judea temporalmente libre de grandes ejércitos enemigos. Judas aprovechó este periodo de calma para consolidar su poder. Entrenó y equipó a sus soldados con las armas capturadas, y su fama atrajo a miles de nuevos reclutas a su causa. Ya no era el líder de una banda de forajidos, sino el comandante de un ejército victorioso que controlaba el interior. Con la tierra asegurada, un único objetivo ardía en su corazón y en el de sus hombres: marchar sobre Jerusalén para liberar y purificar la casa de Dios. Con las fuerzas seleucidas en retirada y el campo bajo su control, Judas Macabeo y su ejército victorioso finalmente marcharon sobre Jerusalén. La guarnición enemiga que permanecía en la ciudad, atrincherada en la fortaleza de Acra, no se atrevió a enfrentarlos. Para los soldados judíos, cada paso que daban hacia el monte Sión era la realización de un sueño por el que habían luchado y derramado sangre durante 3 largos años. La esperanza de ver la casa de Dios restaurada era el combustible que los había sostenido durante las frías noches de la montaña y el fervor de la batalla. Entraron en la ciudad santa no como conquistadores en busca de gloria, sino como un pueblo que regresaba a la esencia de su identidad, deseoso de reavivar la luz que el enemigo había intentado extinguir para siempre. Sin embargo, la euforia de la liberación se desvaneció en cuanto cruzaron las puertas del templo. La visión que los recibió fue de una desolación tan profunda que destrozó incluso a los guerreros más valientes. Las puertas sagradas estaban quemadas, los patios cubiertos de vegetación silvestre, como si el bosque hubiera invadido el lugar sagrado, y las cámaras de los sacerdotes yacían en ruinas. Y allí, en el centro de todo, como una blasfemia en piedra, se alzaba el altar pagano, construido sobre el altar de los holocaustos. Ante esta escena de profanación, los hombres que se habían enfrentado a ejércitos de 40.000 soldados sin retroceder, se desplomaron. Rasgaron sus vestiduras, se echaron ceniza sobre la cabeza y se postraron en el suelo, llorando con profundo lamento, pues la victoria militar parecía pequeña comparada con la magnitud de la herida espiritual que veían ante ellos. El tiempo de duelo, sin embargo, dio paso a la determinación. Judas, enjugándose las lágrimas, se levantó y asumió el mando de la sagrada tarea. Sabía que la purificación del templo no podía ser realizada por simples soldados, sino que requería sacerdotes que se hubieran mantenido puros, hombres que no se hubieran inclinado a la idolatría ni se hubieran contaminado con las costumbres griegas. Seleccionó cuidadosamente a un grupo de sacerdotes cuya fidelidad a la ley era incuestionable. Su primera y más angustiosa tarea fue ocuparse del altar profanado. Se acercaron a esa estructura profanada con una mezcla de horror y reverencia, pues sabían que esas piedras, aunque usadas para la idolatría, habían pertenecido al altar sagrado de Dios, y la ley no era clara sobre cómo proceder en una situación de tal blasfemia.
Tras un periodo de oración y deliberación, tomaron una decisión marcada por la humildad y el temor de Dios. Dado que no existía precedente en la ley para la purificación de piedras tan profanadas, decidieron desmantelar el altar profanado, piedra por piedra. Con cuidado retiraron cada bloque y lo depositaron en un lugar separado dentro del complejo del templo para que permaneciera allí hasta que un profeta les dijera qué hacer con él. Luego, siguiendo el mandato explícito de la Torá, construyeron un nuevo altar con piedras enteras, sin tallar, sin ninguna herramienta de hierro. Este acto simbolizó un nuevo comienzo, una reconstrucción del pacto desde sus cimientos más puros, demostrando que su obediencia a la palabra de Dios era tan importante como sus victorias en el campo de batalla. Con el nuevo altar en su lugar, la obra de purificación continuó con meticuloso celo. Los sacerdotes y sus asistentes limpiaron los patios, quitando la vegetación silvestre que había crecido en los lugares santos. Repararon las puertas, reconstruyeron las cámaras sacerdotales y purificaron cada centímetro del santuario. Los utensilios sagrados que habían sido robados o profanados, como la menorá de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, fueron reemplazados por otros nuevos, hechos a toda prisa, pero de acuerdo con las especificaciones de la ley. Cada acto de purificación, cada reparación, cada utensilio recién consagrado era un paso hacia la reversión de la abominación, borrando la mancha de la idolatría y preparando el camino para que la presencia de Dios volviera a morar entre su pueblo de forma plena y sin obstáculos. Cuando se completó la obra de purificación física, llegó el momento de reavivar la luz perpetua de la menorá, la lámpara de 7 brazos que se suponía que debía arder continuamente en el lugar santo, simbolizando la luz eterna de Dios. Esto requería aceite de oliva especialmente consagrado, preparado bajo las más estrictas leyes de pureza y sellado por el sumo sacerdote. Los sacerdotes registraron el templo en busca de este aceite, pero la profanación de los seleucidas había sido completa. Jarra tras jarra se encontró rota o con su sello roto, lo que volvía impuro su contenido. La angustia comenzó a abrumarlos hasta que, en un almacén olvidado, encontraron una sola jarra pequeña, cuya cera aún conservaba intacto el sello del sumo sacerdote. Sin embargo, la alegría del descubrimiento fue seguida rápidamente por una nueva preocupación. La jarra contenía suficiente aceite para arder solo por un día. Ante el dilema de esperar 8 días para preparar aceite nuevo y dejar el templo a oscuras, o encender la menorá con lo poco que tenían, Judas y los sacerdotes tomaron una decisión impulsados por la fe, no por la lógica. La oscuridad había reinado demasiado tiempo en la casa de Dios. La necesidad de restaurar la luz sagrada era inmediata, un acto simbólico del regreso de la presencia del Señor. Confiaban en que el mismo Dios que les había dado la victoria contra ejércitos abrumadores podría, de alguna manera, proveer la luz. Con solemnidad y oración, vertieron el contenido del pequeño frasco en los cuencos de la menorá, y el 25 del mes de Min, Kislev, exactamente 3 años después de su profanación, la llama sagrada se reavivó en el templo de Jerusalén. Lo que siguió fue un milagro silencioso pero profundo. Al día siguiente, los sacerdotes entraron al lugar santo, esperando encontrar las lámparas apagadas y tener que esperar una semana por un nuevo suministro de aceite. En cambio, encontraron las llamas ardiendo tan brillantemente como la noche anterior. Y así continuó el 3er día, y el 4º y el 5º. La pequeña cantidad de aceite, suficiente para un solo día, ardió continuamente sin disminuir durante 8 días completos.
Era el tiempo preciso necesario para que el nuevo aceite puro fuera prensado, consagrado y preparado. Dios había respondido a su acto de fe con una señal de su provisión sustentadora. En celebración, Judas y los líderes de Israel decretaron que esos 8 días serían conmemorados para siempre como la fiesta de la dedicación, Hanukkah, para que ninguna generación futura olvidara el milagro de la luz que desafió la oscuridad. La primera celebración de Hanukkah fue un evento de pura alegría y gratitud, un profundo suspiro de alivio para una nación que había sido rescatada del borde de la aniquilación espiritual. Durante 8 días, los atrios del templo, antes silenciosos y cubiertos de maleza, resonaron con cánticos de alabanza y el sonido de instrumentos. La gente acudió de toda Judea, portando ramas de palma y coronas, no como espectadores, sino como participantes de su propia redención. Se ofrecieron sacrificios de comunión en el nuevo altar, y el humo que ascendía al cielo ya no era el de ofrendas paganas, sino el de la adoración pura y restaurada. Fue una celebración no solo de una victoria militar, sino del regreso de la presencia de Dios al lugar que le corresponde en el centro de la vida de Israel. El milagro del aceite y la rededicación del templo sirvieron como una poderosa lección espiritual para aquella generación y para todas las posteriores. El evento demostró que la oscuridad de la opresión humana, por totalitaria y abrumadora que parezca, no puede extinguir la luz del pacto de Dios. Demostró que la fe, incluso si la mantiene un pequeño remanente, es el catalizador de la intervención divina. Ese pequeño frasco de aceite puro, olvidado e intacto en medio de la profanación generalizada, representaba al propio pueblo fiel de Israel. Aunque pocos y aparentemente insuficientes, al dedicarlos a Dios, podían ser la fuente de una luz que superaba todas las expectativas. Sin embargo, esta victoria espiritual se vería sometida a una dura prueba, pues la guerra por la soberanía de la tierra estaba lejos de terminar. La alegría de la rededicación del templo, aunque espiritualmente monumental, no significó el fin de la guerra. Judea había alcanzado una frágil libertad religiosa, pero la independencia política seguía siendo un sueño lejano, y la sombra del imperio seleucida aún se cernía sobre el país. En la capital, Antioquía, el trono había cambiado de manos. Antíoco Epífanes, el gran profanador, había muerto, pero su sucesor, Demetrio I Piro, era un rey decidido a restaurar la autoridad imperial y no toleraba la existencia de un enclave judío semiautónomo dentro de sus fronteras. Para él, Judas Macabeo no era un libertador, sino un rebelde que desafiaba su poder y estaba decidido a aplastar esta rebelión de una vez por todas, enviando un mensaje claro a todos los demás pueblos del imperio. Para esta última misión de subyugación, Demetrio no escatimó recursos. Envió a Báquides, uno de sus generales más capaces e implacables, al frente de una abrumadora fuerza de invasión. 20.000 de los mejores soldados de infantería del imperio y 2.000 jinetes experimentados marcharon sobre Judea. Esta no era una fuerza destinada a una sola batalla, sino un ejército de ocupación encargado de pacificar la provincia con brutalidad sistemática. La noticia de la llegada de este gigantesco ejército corrió como la pólvora y un profundo temor se apoderó del pueblo. El recuerdo de pasadas victorias milagrosas parecía lejano y frágil ante la abrumadora magnitud de esta nueva amenaza, y la fe de muchos comenzó a flaquear. Judas Macabeo convocó a sus hombres a la batalla, pero la respuesta que recibió fue única. El miedo, un enemigo más insidioso que cualquier ejército, se había infiltrado en los corazones de sus seguidores. Al ver la llanura repleta de soldados seleucidas, muchos de los que habían luchado con valentía en Emaús sintieron que su coraje se desvanecía.
La fe, alimentada por victorias milagrosas, flaqueó ante la perspectiva de una aniquilación segura. En los días previos al enfrentamiento, el ejército de Judas comenzó a desintegrarse. Hombres con familias, que habían reconstruido sus vidas en la breve paz, desertaron en silencio durante la noche, prefiriendo la incertidumbre de la supervivencia a la certeza de la muerte en el campo de batalla. El gran general vio cómo su ejército se reducía de miles a tan solo 800 hombres. Los capitanes que permanecieron con Judas, sus compañeros más leales, evaluaron la situación con pragmática desesperación, contra un enemigo que los superaba en número 20-1. La batalla no sería heroísmo, sino suicidio. Acudieron a su líder y suplicaron: «No tenemos fuerzas. Retirámonos y salvemos nuestras vidas ahora. Podemos reagruparnos con nuestros otros hermanos y luchar contra ellos más tarde». El consejo era lógico, sensato y completamente humano. Pero Judas ya no se guiaba únicamente por la lógica humana. Él, que había vivido como un león, se negaba a morir como un fugitivo. Miró a sus hombres, no con reproche, sino con una resolución definitiva e inquebrantable. «Dios me libre de hacer esto y huir de ellos», declaró con voz firme. «Si ha llegado nuestra hora, muramos con valentía por nuestros hermanos y no dejemos que nuestra gloria quede manchada». Con su decisión tomada, ya no había lugar para la vacilación. Los corazones de los 800, hombres que permanecían al lado de Judas, estaban contagiados por la valentía de su líder. Ya no eran un remanente aterrorizado, sino una hermandad unida, lista para un sacrificio final y glorioso. Al otro lado del campo, el general Báquides posicionó a su ejército. Al ver la pequeña fuerza que se le oponía, dividió sus tropas, colocando a su mejor caballería y soldados de élite en el ala derecha bajo su mando directo para asestar el golpe demoledor. Judas, el estratega, analizó la formación enemiga hasta el último momento. Vio que el centro del poder enemigo se encontraba en el ala derecha y tomó su decisión final. Liderando personalmente la carga, él y sus hombres más valientes avanzaron no contra el punto más débil, sino directamente contra el más fuerte, en un ataque desesperado y concentrado contra el propio Báquides. Con su decisión tomada, ya no había lugar para la vacilación. Los corazones de los 800 hombres que permanecían al lado de Judas estaban contagiados por la valentía de su líder. Ya no eran un remanente aterrorizado, sino una hermandad unida, lista para un sacrificio final y glorioso. Al otro lado del campo, el general Báquides posicionó a su ejército. Al ver la pequeña fuerza que se le oponía, dividió sus tropas, colocando a su mejor caballería y soldados de élite en el ala derecha, bajo su mando directo para asestar el golpe demoledor. Judas, el estratega, analizó la formación enemiga hasta el último momento. Vio que el centro del poder enemigo se encontraba en el ala derecha y tomó su decisión final. Liderando personalmente la carga, él y sus hombres más valientes avanzaron no contra el punto más débil, sino directamente contra el más fuerte, en un ataque desesperado y concentrado contra el propio Báquides. Completamente rodeado, la lucha pasó de ser una batalla a una masacre. La cuestión ya no era la victoria, sino cómo morir. Judas y sus leales 800 hombres lucharon espalda con espalda, ofreciendo sus vidas al mayor precio posible. El aire se llenó con el choque de espadas y los gritos de guerra y dolor. Judas Macabeo, el martillo de Israel, se alzaba en el centro de la carnicería, su cuerpo un torbellino de destrucción, luchando con una fuerza que parecía desafiar a la mortalidad misma. Él era el objetivo principal, y las lanzas y espadas del enemigo se concentraban en él como hierro en un imán. Finalmente,
Abrumado por la abrumadora cantidad de sus enemigos, el gran león de Judea cayó. Murió como había vivido, en el campo de batalla, enfrentándose al enemigo, con la espada en la mano y el nombre de Dios en su corazón. Con su muerte, la resistencia se desmoronó y la batalla de El-Asa llegó a su sangriento final. La noticia de la muerte de Judas fue un golpe devastador para la causa judía, un momento de oscuridad que pareció borrar toda esperanza. El enemigo había matado a su mayor campeón. Sin embargo, el espíritu de rebelión, forjado en el celo y consagrado por la sangre de los mártires, no murió con él. Sus hermanos, Jonatán y Simón, superando el dolor, lideraron un grupo audaz que recuperó el cuerpo de Judas del campo de batalla. Lo llevaron de vuelta a Modín, la ciudad donde todo comenzó, y lo enterraron en la tumba de su padre. Todo el Israel fiel lo lloró, diciendo: «¿Cómo ha caído el héroe que salvó al pueblo de Israel?». Pero en medio del duelo surgió una nueva determinación. El sacrificio de Judas no sería en vano. Sus hermanos, herederos de su legado, asumieron el liderazgo, asegurando que la lucha por la libertad de Israel continuara. Tras la muerte de Judas, un período de oscuridad y persecución volvió a caer sobre Judea. Báquides y los Seleucidas persiguieron sin piedad a los partidarios de los macabeos, y los judíos helenísticos, sintiéndose fortalecidos, volvieron a oprimir al pueblo. La causa parecía perdida. Sin embargo, el legado de la familia de Matatías no residía en un solo hombre. Jonatán, el menor de los 5 hermanos, asumió el liderazgo. Poseía una astucia y una habilidad política que complementaban el genio militar de Judas. Jonatán comprendió que la fuerza bruta por sí sola no sería suficiente contra un imperio. Continuó la lucha guerrillera, manteniendo viva la llama de la resistencia, pero al mismo tiempo comenzó a observar de cerca las grietas que surgían en el tejido del propio imperio seleucida. La salvación llegó de una fuente inesperada, una guerra civil dentro del imperio enemigo. 2 aspirantes al trono seleucida, Demetrio y Alejandro Balas, se enzarzaron en una encarnizada lucha por el poder, y ambos necesitaban aliados. De repente, Jonatán y su formidable ejército judío dejaron de ser meros rebeldes para convertirse en un valioso activo estratégico. Jonatán ejerció la diplomacia con asombrosa maestría. Negoció con ambos bandos, obteniendo concesiones impensables años antes. A cambio de su apoyo militar, Demetrio le concedió la amnistía y el derecho a reclutar un ejército. Alejandro Balas fue aún más lejos y nombró a Jonatán sumo sacerdote de Israel, devolviendo la máxima autoridad religiosa a un miembro de la familia que había liderado la lucha por la fe. El ascenso de Jonatán a través de la diplomacia y la guerra expandió enormemente la autonomía judía, pero el mundo de la política imperial era traicionero. Un nuevo líder seleucida, un general usurpador llamado Trifón, vio el creciente poder de Jonatán no como una alianza útil, sino como una amenaza futura. Con una sonrisa en el rostro y palabras de amistad, Trifón preparó una trampa mortal. Invitó a Jonatán a una conferencia en la ciudad de Ptolemaida, prometiéndole más territorio y honores. Jonatán, quizás demasiado confiado, entró en la ciudad con solo una pequeña guardia personal. Una vez dentro de las murallas, las puertas fueron cerradas, sus hombres fueron masacrados y él fue hecho prisionero. Poco después, el penúltimo hijo de Matatías fue brutalmente ejecutado, un final trágico para un líder que había navegado con tanta habilidad en las peligrosas aguas de la política. La noticia del traicionero asesinato de Jonatán sumió al pueblo en la desesperación una vez más. Con la muerte de Matatías, Judas y Jonatán, parecía que la línea de libertadores había llegado a su fin. Fue en ese momento de temor e incertidumbre que Simón,
el último hijo superviviente de Matatías, tomó su lugar. No era el guerrero impetuoso de Judas, ni el diplomático astuto de Jonatán, pero poseía las cualidades que su padre había predicho. La sabiduría de un consejero, la firmeza de un patriarca. Al ver el temor del pueblo, Simón los reunió y habló con la autoridad de su legado. Ustedes saben todo lo que yo, mis hermanos y la casa de mi padre hemos hecho por la ley y el santuario. Todos mis hermanos han muerto por Israel y solo yo he quedado. No perdonaré mi vida. Sus firmes palabras reavivaron la llama de la esperanza, y el pueblo, al unísono, lo aclamó como su nuevo general y líder. El liderazgo de Simón se caracterizó por su paciente determinación y una clara visión del objetivo final. Fortificó las ciudades de Judea, almacenó víveres y continuó expandiendo su ejército, preparándose para el momento oportuno. Aprovechando otra disputa por el trono seleucida, obtuvo un decreto del rey Demetrio II que reconocía formalmente la exención de impuestos de Judea y la autoridad de Simón como líder del pueblo. Pero Simón sabía que la verdadera independencia no sería completa mientras la fortaleza de Acra, la ciudadela seleucida de Jerusalén, siguiera siendo un símbolo de la ocupación extranjera que se cernía sobre el templo. Entonces, inició un asedio prolongado y metódico de la fortaleza, cortando sus suministros y desgastando a la guarnición en su última y decisiva acción militar. Finalmente, en el 142 a.C., la guarnición de Acra, debilitada por la hambruna y sin esperanza de refuerzos, se rindió. Simón entró en la fortaleza no como un guerrero furioso, sino como un libertador, al son de himnos, arpas y címbalos. La larga y sangrienta lucha que había comenzado décadas antes con su padre, Matatías, en Modín, finalmente había llegado a su final victorioso. Poco después, se convocó una gran asamblea de sacerdotes, líderes y todo el pueblo de Israel. En un acto de inmensa gratitud, proclamaron oficialmente a Simón su sumo sacerdote, general y príncipe heredero para siempre, estableciendo formalmente la dinastía Asmonea. Por primera vez en más de 400 años, Israel volvió a ser una nación independiente y soberana en su propia tierra. Así, el largo y arduo viaje, que comenzó con el celo de un anciano sacerdote en una aldea desconocida, llegó a su clímax. La historia de los macabeos fue prueba viviente de que la soberanía de Dios no está limitada por el poder de los imperios ni por la lógica de la guerra. Gracias a la fidelidad de una sola familia, la nación se salvó de la extinción espiritual. Preservaron no solo la tierra y al pueblo, sino también el contexto sagrado mismo, la ley, el templo, el culto puro, para la futura venida del Mesías, que nacería en una Judea que aún recordaba a su Dios. El sacrificio de Matatías y sus hijos aseguró que una lámpara ardía en Israel para recibir la verdadera luz del mundo. Esta crónica de fe y fuego, por lo tanto, se erige como un testimonio eterno de la historia de la redención. Revela que, en ciertos momentos, la neutralidad se vuelve imposible y la fe exige una postura de valentía inquebrantable. La lucha de los macabeos demuestra que aunque el pueblo de Dios pueda verse llevado al límite, sometido a persecución y enfrentado a adversidades abrumadoras, la alianza divina nunca se rompe. La llama que ardió durante 8 días en el templo purificado es un símbolo perenne de la luz de la verdad, que el mundo puede intentar extinguir, pero que la mano de Dios, a través de sus fieles siervos, siempre mantendrá encendida, incluso en la noche más oscura y tormentosa de la historia humana.